Buen día, nosotras somos el equipo 11 conformado por Dana Jimena Hernández Otero, Diana Karina Picasso Cambrón y Berenice Serrano Ortiz. Hablaremos sobre ideología y teoría sociológica. Capitalismo, religión y... ¿Qué es eso de ética protestante? Ay, no entiendo nada. Max Weber. Ajá. Mm, Capitalismo. Sí. ¿Acaso también está involucrado el señor Marx? Pues sí, ustedes estaban a un lado mío escuchándome, bola de chismosos. ¿Por qué me preguntan lo mismo? Permita hacer una aclaración. Para esto, dividiremos algunos puntos. Weber no rechazó los principios metodológicos fundamentales de Marx, sino que complementó y revisó su método. Su obra no buscó refutar a Marx, sino criticar el marxismo vulgar y dogmático. Admiró a Marx como pensador, pero difería en algunos puntos como la presunta superioridad del socialismo sobre el capitalismo. Su interés central fue entender el origen y la naturaleza del capitalismo moderno y sus diferencias con otras civilizaciones. Weber resaltó la importancia de las ideas, como la ética protestante en la historia, complementando el análisis económico de Marx. Distinguió entre lo estrictamente económico, lo relacionado con lo económico y lo condicionado por lo económico. Planteó que las explicaciones económicas son fundamentales, pero insuficientes para entender la realidad cultural y social en su totalidad. Su análisis incluyó una variedad de perspectivas económica, religiosa, cultural, reconociendo la inevitabilidad de la unilateralidad en cualquier enfoque. Weber rechazó la visión dogmática de la historia como exclusivamente económica, aunque consideraba que la interpretación económica tiene valor heurístico. Promovió el análisis de fenómenos socioculturales en función de sus condicionamientos económicos, pero sin caer en reduccionismos. Para Weber, las ciencias sociales son cualitativas y valorativas, centradas en la significación cultural de los fenómenos, diferenciándose de las ciencias naturales. Insistió en que el análisis científico objetivo completo de los fenómenos socioculturales es imposible, debido a la subjetividad inherente del investigador y los valores implicados en la selección y abstracción de los problemas. Reconoció la utilidad de enfoques unilaterales como herramientas para dividir y analizar la complejidad cultural, pero enfatizó la necesidad de utilizar múltiples perspectivas para lograr una comprensión más completa. Tanto en ciencias sociales como en físicas, los fenómenos adquieren significados en función de su relación con los valores e intereses de una época. El enfoque científico en las ciencias culturales no puede ser completamente objetivo debido a la influencia de valores y significados contextuales. Las leyes en ciencias naturales son universales y tienen validez general, mientras que en ciencias sociales son recursos heurísticos que carecen de validez universal. En las ciencias culturales, el conocimiento generalizado es menos sutil porque abstrae las particularidades de los fenómenos culturales concretos. El análisis de los fenómenos culturales requiere estudiar las circunstancias particulares de cada contexto, ya que su significado varía según el lugar y la época. Las generalizaciones universales en ciencias sociales pueden ser engañosas al ocultar diferencias significativas. Weber desarrolló los tipos ideales como esquemas conceptuales que permiten comprender fenómenos sociales resaltando sus características esenciales. Los tipos ideales no describen la realidad, sino que funcionan como herramientas para formular hipótesis y guiar investigaciones. Los peligros de estos tipos ideales son tales de confundirlos con la realidad empírica, forzar datos para ajustarlos a ellos o tratarlos como fuerzas reales.
Como tal, esta ética protestante en el capitalismo, Weber argumenta que el capitalismo moderno surgió en la interacción de procesos históricos específicos, no de leyes universales. Lo comparaba con Marx, ya que reconoce que el valor heurístico de las generalizaciones marxistas, pero critica la tentación de convertirlas en leyes universales. Weber enfatiza que la comprensión de los fenómenos sociales requiere un análisis detallado y contextualizado de las condiciones concretas, superando tanto las abstracciones excesivas como la obsesión por los detalles. Los criterios para determinar qué es importante o trivial son subjetivos, pero los resultados pueden tener validez intersubjetiva, es decir, ser significativos para múltiples perspectivas. Marx analizó la concentración de los medios de producción y la dicotomía entre quienes los poseen y quienes no. Weber amplió esta idea hacia la concentración de los medios administrativos, violencia, investigación, etc., considerando la burocratización como un fenómeno esencial en las grandes empresas capitalistas y organizaciones públicas. La burocratización también afecta a la guerra, tecnología militar y la investigación científica, separación de investigaciones de sus medios de producción. Weber no busca refutar a Marx, sino comprender su enfoque, aludiendo a influencias religiosas y culturales sobre la economía. En La ética protestante, Weber explora cómo los valores del protestantismo ascético influyeron en la forma del espíritu del capitalismo. No afirma que el capitalismo sea producto exclusivo del protestantismo, pero sí identifica una afinidad electiva entre ambos que facilitó el desarrollo del capitalismo. Weber utilizó el método de los tipos ideales para analizar fenómenos sociales, destacando que no se puede probar o refutar hipótesis complejas de manera definitiva. Subrayó que el análisis debe considerar tanto influencias económicas como culturales, evitando interpretaciones unilaterales, materialistas o espiritualistas. Weber señala que el protestantismo fomentó valores como la laboriosidad, la frugalidad y la puntualidad, que contribuyeron a un espíritu económico racional. Comparó el comportamiento protestante con el católico, observando una inclinación de los primeros hacia actividades industriales y comerciales frente a una preferencia por ocupaciones tradicionales en los segundos. Weber utiliza a Franklin como un modelo ideal del espíritu capitalista, laborioso, ahorrador y guiado por un deber ético-religioso, no por el hedonismo. Argumenta que este espíritu no puede ser explicado únicamente por bases económicas preexistentes, sino que tiene raíces en los valores calvinistas. Weber establece que los valores religiosos pueden convertirse en fuerzas históricas efectivas, interactuando con factores económicos para moldear instituciones y conductas. Aunque la influencia del protestantismo no es cuantificable, Weber afirma que su contribución al capitalismo moderno fue significativa en términos cualitativos. Lutero promovió un concepto innovador de vocación, Calling, como una tarea moralmente obligatoria establecida por Dios, lo que dio un significado religioso a las actividades terrenales. Sin embargo, Lutero no fomentó una ética favorable al capitalismo, ya que mantenía una postura tradicionalista frente a la economía, rechazando la usura y alineándose con el status quo social. Según Weber, los elementos éticos que favorecieron el desarrollo del capitalismo no se encuentran en Lutero, sino en el calvinismo. La doctrina de la predestinación calvinista llevó a una intensa actividad terrenal como medio para aliviar la ansiedad sobre la salvación, promoviendo trabajo metódico, sistemático y disciplinado. El ascetismo protestante, particularmente el puritanismo y pietismo y las sectas anabaptistas, sancionó moralmente la acumulación de riqueza como fruto del trabajo y un signo de la gracia divina. Richard Baxter y John Wesley destacaron por encarnar esta ética, que valoraba el trabajo diligente y repudiaba el disfrute espontáneo de la vida. Weber sostiene que hubo una afinidad entre las normas del protestantismo ascético y los requisitos del capitalismo, lo que lleva a un fortalecimiento mutuo. Sin embargo, Weber reconoce que una vez establecido el capitalismo, la ética protestante deja de ser un factor necesario para su mantenimiento. Críticos como Ephraim Bishop señalaron deformaciones en el método del tipo ideal de Weber, como su énfasis selectivo en ciertos conceptos de vocalización y predestinación y el uso de figuras históricas posteriores a Calvino.
Otros críticos argumentan que elementos del capitalismo ya estaban presentes en el Renacimiento o que los valores antitradicionales no eran exclusivos del protestantismo. Aunque incompleta, la tesis de Weber sugiere una correlación entre la ética protestante y el etos capitalista. Weber admite que en su obra no aborda suficientemente cómo los desarrollos económicos influyen en las doctrinas religiosas, lo que ha llevado a interpretaciones erróneas. Aunque algunos aceptan una correlación limitada entre el protestantismo y el capitalismo, críticas recientes niegan esta conexión o dan prioridad causal a los desarrollos económicos. Kurt argumenta que la tesis de Weber, que relaciona el protestantismo con el origen del capitalismo, no se sostiene debido a múltiples factores económicos, históricos y geográficos que explican el desarrollo económico sin necesidad de recurrir a doctrinas religiosas. Antes de la Reforma, países como los Países Bajos, Alemania e Inglaterra ya mostraban un dinamismo económico considerable, con manufactura, comercio y recursos naturales como base de su prosperidad. En Suiza, las condiciones económicas favorables, como el comercio y agricultura difícil, explican su desarrollo capitalista temprano, no el calvinismo. El crecimiento económico en distintas religiones como Alemania y Nueva Inglaterra se debió a recursos naturales, rutas comerciales y necesidades de adaptación económica, no a influencias religiosas. En Escocia, la expansión económica llegó después de la secularización y el iluminismo. Weber usó datos engañosos sobre la proporción de niños protestantes en escuelas técnicas para justificar su tesis, pero análisis detallados revelan que no había diferencias significativas entre católicos y protestantes en términos de acceso educativo. El asentismo protestante, que Weber considera clave para el desarrollo capitalista, no fue dominante. Por ejemplo, en Nueva Inglaterra y otras colonias había comportamientos hedonistas y un enfoque de actividades lucrativas más allá de los valores religiosos. La imagen ascética de Benjamin Franklin es un mito. Franklin llevó una vida pragmática y socialmente activa, más orientada al éxito personal que a principios puritanos. El desarrollo capitalista en las colonias se basó en actividades especulativas, comercio informal y recursos disponibles, no en valores religiosos. La mano de obra contratada y los incentivos económicos locales fueron factores determinantes de crecimiento económico en las colonias. Entonces, en conclusión, las condiciones económicas y sociales son suficientes para explicar el desarrollo del capitalismo sin necesidad de recurrir al protestantismo como causa. La imagen de Franklin y otras interpretaciones de Weber se basan en un conocimiento limitado y selectivo. ¿Te quedó claro? ¿A quién estaban mirando? ¿Por qué estaban hablando a la nada? Hasta la próxima.